empresarios, por el bienestar de la comunidad, la sala de Jairo. Hola comunidad, bienvenidos. Comenzamos a desarrollar los contenidos que usted espera, los contenidos que tienen información, conocimiento, educación, en esta era precisamente del conocimiento. Para hacer este programa tenemos el servicio de internet en Cali, para estar en los 5 continentes, y tenemos a AIR, Alianza Internacional de Radio, 170 emisoras online por el mundo, de manera que estamos en los 5 continentes. Y con ustedes esta sala es de inclusión. No importa el tamaño de la empresa, hacer empresa es construir país. Tú eres empresa, yo soy empresa. Multipliquemos lo bueno. Hoy tenemos un invitado muy especial de la Universidad Libre. Antes de presentarlo y de saludarlo como tal, los voy a invitar a ustedes y por supuesto a él, a que sobre un tema que vamos a tratar ahora, que es de MIPYMES, de ventas, de mercadeo, de administración de empresas, con nuestro invitado, que es el director de administración de empresas de la Libre, Óscar Henao. Bueno, voy a decir su currículum de una vez. Administrador de empresas, especialista en educación superior, especialista en mercadeo, magíster en lo mismo. Actualmente está cursando un doctorado de administración gerencial. Nuestro invitado, Óscar Henao. Entonces, antes de esto, aquí están las palabras del presidente electo de Colombia, precisamente sobre MIPYMES, sobre empresarios, sobre economía naranja, sobre esos sueños que vienen aquí de manera asidua a la sala de Jairo. Ese será el gobierno que lleve a toda Colombia el emprendimiento, porque queremos hacer de nuestro país el país de las microempresas, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes, que generen empleo, que permitan expandir la clase media, que permitan derrotar la pobreza. Y para ello vamos a simplificar el sistema tributario para que el Estado deje construir el éxito de todos los que quieren emprender. Lo haremos respetando la responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo buscando el más importante de los logros de una sociedad que cree en el libre emprendimiento, y es la derrota para siempre de la pobreza extrema y la construcción de un país de oportunidades. Creo que esto es un poco novedoso, pero dijimos, hagámoslo. Siempre que vamos a hablar de todo lo que precisamente vamos a desarrollar ahora, doctor Henao, tiene que ver con lo que acaba de decir el presidente electo de Colombia. Es decir, que esas serán las políticas de 4 años, ¿correcto? Entonces, no solamente para recordar esto, sino para que aprendamos todos los ciudadanos a interesarnos, a ver veeduría en lo que dijo el presidente. Claro. Porque haciendo veeduría sabemos si cumple o no cumple. Es cierto. Qué placer saludarlo, bienvenido. Gracias, Jairo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor. ¿Cómo le parece en principio lo que dice el presidente Duque? ¿El presidente electo? Sí, el presidente electo. Lo vi y me impactó mucho cuando se dieron los resultados. Ajá. Me impactó porque como seguidor y como formador de los microempresarios, sí. Estoy convencido de que esa es una buena ruta. De que fue una excelente presentación, una carta de presentación para iniciar, porque definitivamente si usted hace un recorrido bibliográfico por todo el mundo,
y usted se viene de Europa, empieza a mirar, la mayoría de empresas o la economía de esos países se mueven por las pymes, ¿sí? Mira Norteamérica y se mueve por las pymes. Viene por toda Latinoamérica y se mueve por las pymes, ¿sí? Entre el 86-90% de la economía se mueve por las pymes. Si usted llega aquí a Cali, se mueve por las pymes. Y cualquiera de estos municipios se mueve por las pymes. Entonces, a mí me parece que es muy acertado lo que va a hacer. Lo interesante allí es que se cumpla. ¿En qué sentido? En el sentido de apoyo, de que todos los gremios, como las cámaras de comercio, como la ANDI, como ACOPI, como las universidades, porque ahí es donde las universidades tienen un espacio bien importante para apoyar no solamente a los emprendedores, sino a los que ya tienen empresa y cómo irlos volviendo competitivos. Entonces me parece muy interesante, Jairo. Precisamente, profesor, ¿cómo ve usted el emprendimiento en los jóvenes? Se da nuestra siguiente pregunta en un instante, por favor. Estamos en la sala de Jairo con el director de Administración de Empresas de la Universidad Libre. Ya regresamos. Bueno, ahí está planteado entonces el emprendimiento de jóvenes. Usted que está en contacto con ellos todos los días. No, me parece muy interesante. Y a mí me da alegría cuando veo a estos jóvenes haciendo negocios entre ellos. No ha de faltar siempre en los salones de clase aquel emprendedor, aquel que lleva pulseras, aquel que lleva camisetas, y más ahora con este auge del mundial. Pero siempre, en todo momento, hay emprendedores, sobre todo en la Facultad de Ciencias Económicas, siempre los ve uno allí. Y hay algo tan interesante, y es que tenemos la posibilidad en la universidad de apoyo a través del Fondo Emprender. Allí uno de nuestros profesores, el doctor Pedro Bravo, que trabaja con el SENA, es el director de posgrados nuestro, y él viene dando ese apoyo. Él da la parte de emprendimiento como su cátedra, y él viene apoyando a los jóvenes. Incluso te cuento, Jairo, que en noviembre hubo una presentación de 7 emprendedores. De los 7 emprendedores, 6 eran del programa de administración, había uno de mercadeo, había un joven del SENA, y el apoyo que le dio el Fondo Emprender a estos chicos fue maravilloso. El que menos recursos tuvo fue 63 millones de pesos, y el que más tuvo fueron 80 y pico de millones de pesos. Entonces, estos jóvenes tienen ya sus empresas funcionando de una forma maravillosa. Entonces, es muy incluyente el programa, porque aquel muchacho que quiera emprender su negocio lo puede hacer. Y para eso tiene la formación. Dentro de la misma cátedra de Administración de Empresas está la parte de emprendimiento. Entonces veo uno allí, y esto lo deben hacer todas las universidades, ¿no? Deben apoyar permanentemente, porque ahí está el Fondo Emprender para ayudar desde el punto de vista económico. Usted me hablaba ahora de la importancia de las pymes, precisamente no solo lo que se ha referido a la gran economía que hay allí, esa capacidad de producción y esa posibilidad económica, en fin, sino que hay otros detalles también importantes, dignos de rescatar, ¿no? Sí, claro. A ver, uno es el empleo, generación de empleo. Y eso es una pregunta así, sí,
que se me ocurre en este instante. ¿Por qué no hemos podido en Cali descender el índice de desempleo a menos de un dígito? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo pienso que la misma dinámica de la economía hace que ese dígito no baje. ¿Por qué motivo? Porque siempre tenemos problemas, por ejemplo, con el dólar, ¿sí? Sí. Entonces eso hace que muchos productos se encarezcan, eso hace que de pronto las empresas que están exportando no puedan, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Las empresas tienen que salir de mucho personal, ¿sí? Y hay otra cosa que ha generado desempleo, y es el mismo avance de la tecnología. Y no es que estemos en contra del desarrollo tecnológico, para nada, pero en las empresas, cuando las empresas avanzan hacia esa parte de tecnología, entonces eso hace que desplace mano de obra. Entonces es allí donde hay que empezar a capacitar a la gente para que adquiera todas esas competencias duras, todas esas competencias en tecnología, y puedan ser incluidos dentro de las empresas. Sí, porque el índice está bajo, ahora dice más menos de un dígito, no, a un dígito, porque son 2 dígitos, sí. En este momento son 12.7. Sí. De las capitales es el más alto. Sí. Bueno. Pero fíjate, Jairo, perdón que te interrumpa, pero fíjate, sí, Jairo, que una de las cosas para bajarlo es precisamente la microempresa. Claro. Es el emprendimiento, pero no la informalidad, ¿no? Porque la informalidad genera mucha inestabilidad familiar, ¿sí? No hay calidad de vida para estas personas. Entonces lo que hay que hacer es volverlos empresarios, ¿sí? Apoyarlos para que ellos se formalicen y así mismo puedan salir adelante con sus negocios. ¿Hay alguna solución especial en la Libre? Será la próxima pregunta, doctor Henao, para que no haya ese temor a la formalización. Porque es que encuentro, aquí vienen con frecuencia estos soñadores, mujeres cabezas de hogar, recién egresados de universidades, y uno habla un poco de la formalización y les da temor. Estamos con Óscar Henao, director de Administración de Empresas de la Universidad Libre, hablando sobre la importancia de la MIPYME, de la Libre misma. Ya regresamos con él. Y entonces, desde la Universidad Libre, usted, mi querido doctor, ¿qué le dice a estos jóvenes cuando de pronto ya asoman su deseo de tener una empresa, pero les da miedo el proceso de la formalización? Ok, a ver, Jairo, si el joven está estudiando, si ya está estudiando, tiene que aprovechar todos esos conocimientos y apoyarse en sus propios docentes, ¿no? Es allí donde las universidades tienen que empezar a apoyar a estos jóvenes, a darles orientación. Y qué tan interesante que las universidades vayan creando sus consultorios empresariales, ¿sí? Vayan creando sus incubadoras para ir orientando a estos muchachos y que no tengan decepciones, porque es que muchas veces los muchachos montan su negocio y no les va bien. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron una orientación. Entonces, allí en sus universidades, en sus centros de estudio, debe existir ese nivel de emprendimiento, llámele incubadora, llámele consultorio empresarial, para que ellos se vayan formando. Y además, que tengan acceso al crédito. Entonces, el Fondo Emprender, haciendo esos convenios con el SENA y con el Fondo Emprender, estos muchachos pueden recibir ese apoyo. Para aquellos que todavía no están estudiando, que empiecen a estudiar. Hay algo bien interesante que deben hacer todas las universidades y es seguir los ciclos propedéuticos. Hacer, y me voy a adelantar, Jairo, con la venia tuya, hacia la parte
hacia la parte de la articulación con los colegios. ¿Sí? Ahí hay algo bien interesante, y es que ya eso está aprobado por el ministerio hace unos años, donde los estudiantes de 9, 10 y 11 pueden empezar a articularse con las universidades. Por ejemplo, un muchacho de décimo puede ir a la universidad y matricular una materia de mercadeo, o puede matricular una materia en derecho, ¿sí? Y luego... Bueno, ya sí. no tantos abogados, aunque tenemos bastantes en Colombia. Ok, y entonces él puede articularse y esa materia que ve luego cuando él termina, cuando él se gradúa de su bachillerato, él puede entrar a la universidad y ya esas 2 o 3 materias que vio ya no las va a ver. Claro. Entonces, eso es algo bien interesante. Lo de los ciclos propedéuticos es que los jóvenes pueden empezar en instituciones a estudiar la parte como técnicos, luego como tecnólogo y luego como profesional. Entonces, esa articulación desde allá del colegio es una de las grandes ideas y de los grandes proyectos que deben emprender las universidades, porque no hay una mejor forma de hacer mercadeo que hacerlo directamente con los colegios, porque ahí está la materia prima. Claro. ¿Sí? 40.000 bachilleres se gradúan cada año. Entonces ahí están, pero si yo me he articulado con ellos dentro de ese proceso que ya el gobierno, ya el Ministerio de Educación lo tiene ya listo, y desafortunadamente algunas universidades no lo aprovechan. Entonces allí es bien interesante para atacar esta parte y para que estos jóvenes empiecen a hacer un buen emprendimiento, un emprendimiento que vaya hacia el éxito. Esa es una de las ventajas de estudiar precisamente en Unilibre. Sí, claro que sí. La orientación que se le da a ellos nosotros tenemos unas materias que se llaman optativas, y en ciencias económicas y especialmente en administración de empresas, ahí tenemos una optativa que es la de emprendimiento. Entonces ahí el estudiante, cuando llega a sexto semestre, se va por la línea de emprendimiento. Entonces él ve la parte de espíritu empresarial, él puede ver la parte de proyectos de inversión y puede ver plan de negocios. Entonces él ya ahí puede salir con esa idea de negocio, en una optativa de énfasis. Doctor Oscar, cada vez hay más especializaciones precisamente para aquellos que están formando empresa. Eso desde luego es supremamente importante porque estamos en esa era. Sí, claro. Sí, le podemos llamar a eso competencias. Por ejemplo, y todas las universidades lo tienen, ¿no? Especializaciones, aunque hoy en día se están trabajando más las maestrías que las especializaciones. Pero yo soy un convencido de que las especializaciones no se pueden abandonar. Porque ¿qué es lo que pide el sector empresarial? Especialistas, gente con competencias. Entonces, una especialización en negocios internacionales, una especialización en mercadeo, una especialización en gestión humana, una especialización en tributaria, una especialización en finanzas, ¿sí? Todo este tipo de especializaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque el profesional termina su carrera y debe seguir un énfasis. Yo hago el símil con los médicos. El médico sale como médico general, pero si él se va hacia una especialización, él va a tener un mejor desempeño, ¿sí? Tanto profesional como económico. Lo mismo pasa con los abogados. El abogado tiene que buscar un énfasis. Entonces ellos buscan civil, ellos buscan las diferentes especialidades que tienen. Lo mismo pasa en ciencias económicas. Un administrador de empresas puede irse por gestión humana, puede irse por mercadeo, por finanzas. Los contadores pueden irse por tributaria, por la parte financiera, y así sucesivamente. Entonces, por eso son importantes las especializaciones para que los profesionales vayan teniendo esas competencias. Eso lo destacaba usted bien, que uno encuentra algunas cosas que hay que destacar en la educación a través de políticas del ministerio. Porque esa propedéutica es muy importante porque el joven ya va adaptándose y se va adelantando, como usted bien lo señala ahora. Sí, claro, claro. Estamos con Oscar Henao, director de Administración de Empresas de la Universidad Libre, con todos estos temas de interés en esta era del conocimiento, en la sala de Jairo. Ya regresamos. Arriba ese ánimo con Águila Roja.
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Doctor Henao, ahora que estábamos allí tras las cámaras, me hablaba usted, yo tengo un espíritu de ventas, siempre a mí me gusta, las ventas me apasionan. Es que un don, un buen vendedor se hace o nace. Bueno, lo primero que tiene que tener una persona o que uno descubre en una persona es la vocación. ¿Y qué es eso de la vocación? Yo siempre, cuando estoy trabajando en entrenamiento hacia vendedores, te contaba ahora que tengo una empresa de consultoría y una fundación, y ahí trabajamos la parte de ventas. Y me llaman mucho las empresas para entrenar vendedores. Entonces yo les pregunto siempre, bueno, ¿qué es la vocación? ¿Sí? Y la vocación es la aceptación con gusto de un quehacer. Pero si a mí no me gusta vender, si yo soy tímido y no quiero ofrecer mis productos, entonces ahí ya hay una barrera grandísima. Yo pienso que se puede formar, pero es muy importante ese complemento, que haya vocación. Entonces fíjate que muchas empresas quieren vendedores no formados, sino que tengan vocación, ¿sí? Yo manejo un tema que se llama inteligencias múltiples y tengo un curso que se llama Venda con éxito utilizando sus inteligencias múltiples. Ajá. Entonces allí se hace yo le llamo el revelador del cociente mental triádico. Y entonces cuando se hace esa prueba uno se da cuenta si efectivamente tiene esa vocación hacia las ventas, porque ahí te trabaja o te identifica cuáles son tus dominancias cerebrales. Entonces es muy importante conocerlo, porque así mismo cuando yo estoy frente a un cliente, yo me doy cuenta ese cliente cuál es su dominancia cerebral. Porque si el cliente tiene una dominancia cerebral, cerebro izquierdo, o sea, es muy lógico, muy racional, tú tienes que empezar a trabajarlo por la parte de los costos, por la parte del precio, por la parte de los beneficios. Pero si el cliente tiene una dominancia cerebro derecho, si es muy emocional, no le hables del precio, no le hables de nada de esto, tienes que hablarle de algo que le mueva sus emociones. Entonces es un modelo de ventas. Pero esto es una cosa novedosa. Sí, esto es novedoso. Es novedoso. Una metodología que nunca la había escuchado, además. Inteligencias múltiples, entonces citémoslas, ¿cuántas hay? A ver, son 10 inteligencias. ¿Cuántas? 10, ¿sí? Y estas 10 están en nuestros 3 sistemas cerebrales, por no decir los 3 cerebros, ¿no? Entonces yo te toco teoría de Waldemar de Gregory, ¿sí? Que habla del cerebro triuno, ¿sí? O 3 en 1. Entonces nosotros tenemos el sistema neocortical, que es acá donde está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Sí. Ahí entonces en el derecho tenemos la inteligencia visual, espacial, auditiva, y en el cerebro izquierdo tenemos la inteligencia lógica, racional. Luego viene el sistema límbico, que está acá dentro de nuestro cerebro, y ahí están las emociones, está la motivación, los estados de ánimo, ¿sí? Y el afecto. Entonces fíjate que yo llegué a la conclusión de que cuando uno se enamora no te enamoras con el corazón, te enamoras con la mente, con las emociones. ¿Sí? Ahora no es que a partir de ahora no vayas a hacer corazones sino cerebro, no, sino que definitivamente uno dice, no, es que hay que meterle corazón, hay que meterle cerebro, hay que meterle emoción. Y las otras inteligencias están en el sistema reptiliano, que es nuestro cerebro primitivo, donde está la parte de la acción, ¿sí? Donde está la parte de territorialidad, y donde está la parte de ese contacto que tenemos acá con el cerebro, que nos permite el movimiento, ¿sí? Entonces, ese es el sistema reptiliano. Ahí están las 10 inteligencias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a manejarlas, yo digo, lo más importante es aprender a orquestar nuestro cerebro, utilizar la inteligencia adecuada en el momento preciso. ¿Ves? Entonces, las tenemos. El arquitecto del universo nos hizo iguales a todos. Entonces, todos tenemos esas 10 inteligencias. Lo que pasa es que más desarrollados que otros. Exactamente.
Pero ¿No la fíjate, puede llegar a desarrollar? claro, porque es que, Jairo, eso viene desde el vientre de la madre, ¿sí? En la semana novena ya se ha desarrollado el feto, se ha desarrollado el cerebro en el feto. Y entonces ya ahí empieza a recibir toda esa comunicación que le da la madre y todo lo que le da la parte externa. Entonces, nuestros padres, nuestros mentores, ellos nos van básicamente desarrollando esas inteligencias, ¿sí? Porque esos bebés, los bebés absorben todo lo que les estás mostrando, lo que les estás dando. Entonces, es importante. Por eso, por ejemplo, en mis clases yo utilizo esa metodología. Yo utilizo una metodología Extraordinaria. interactiva centrada en equipos de aprendizaje. Y recreo mi clase por los 3 sistemas cerebrales. Cuando yo estoy dando ejemplos, estoy trabajando el cerebro derecho. Cuando estoy dando la teoría, estoy trabajando el cerebro izquierdo. Y cuando estamos haciendo los talleres prácticos, estamos trabajando el cerebro central. Entonces, esa metodología es muy interesante para que el estudiante pueda adquirir mejor conocimiento. Y ese se utiliza en la parte de ventas. Hemos aprendido otra cosa hoy, comunidad. En los Yo entrenamientos hablaba de ventas. ¿Qué? El lado izquierdo y el lado derecho. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Izquierdo y hemisferio derecho. Y sé que el derecho, como se lo señala, lo ha ratificado ahora, es el emocional. Sí, claro. Es el emocional. Pero tenemos también cerebro central. Ya regresamos con el doctor Oscar Henao aquí a la sala de Jairo. Hola a todos, mi nombre es Alexandra Osa, jefe nacional de producto de la Fundación Comeva, y quiero invitarles muy especialmente a todos los emprendedores y empresarios que nos ven aquí en la sala de Jairo a que se acerquen a la Fundación, a que conozcan todos nuestros programas de desarrollo empresarial, con los cuales esperamos cada día poderlos apoyar en sus emprendimientos para que sigan creciendo y siendo exitosos. Bueno, doctor Henao, la verdad es que varias cosas rápidamente en este ping-pong, que es el último segmento, en esta visita grata. Pero eso sí, quedan las puertas abiertas. Gracias. Mire, uno, para hablar de esas inteligencias emocionales. Ahí vamos a democratizar la educación. Es que eso es novedoso. Lo felicito. Qué bueno. Gracias. Eso es una nueva metodología. Pues indudablemente hay que vincular acá todo lo que uno hace al cerebro. Claro. Todo hay que vincularlo allí. Bueno. 2. Me tocó así por encima el tema de potenciar marketing y capacitación. Hay que hablar de ello en otro programa. Ok, claro. De la que sí. fundación. ¿Cómo llama la fundación? Funpotenciar creando futuro. Bueno, ese es otro tema. Claro. Tiene usted ahí una cantidad de temas. Hablemos de la importancia de los programas de la Libre, por favor. Ok. ¿Por qué estudiar en la Libre? Sí. La Universidad Libre es la universidad, como lo dice su nombre, Universidad Libre, una universidad para todos. Tenemos 2 grandes ventajas competitivas. Una de ellas es que estamos acreditados de alta calidad. Y ya estar acreditados de alta calidad es algo que le está brindando la confianza a los padres de familia para llevar sus hijos a estudiar allí. Y además a aquellos adultos que quieran estudiar, aquellos empresarios que quieran estudiar en la universidad. Y lo otro es que somos una universidad multicampus. ¿Qué es esto de multicampus? Somos 7 seccionales. Entonces quiere decir que si el que está estudiando administración de empresas aquí en Cali y quiere irse a estudiar a Bogotá, allá está la misma carrera, administración de empresas, el mismo plan académico. Contaduría, igual, quiere ir a estudiar contaduría a Pereira. Entonces sus traslados son mucho más sencillos, mucho más fáciles y hay una gran oportunidad para que exista esa movilidad. Lo otro es que tenemos convenios internacionales, entonces los estudiantes pueden hacer pasantías. Hacemos mucha movilidad, sobre todo con México, con la UNAM, con la Universidad de Querétaro. Entonces ahí están esas grandes ventajas. Lo otro es que tenemos aquí en Cali dos campus. Está el de Valle del Lili,
que quedó espectacular, es una belleza. Regularmente ahí estamos en las mañanas, y la sede antigua, la de Santa Isabel, donde básicamente están los programas en la noche. Entonces, estas son unas grandes ventajas que se deben aprovechar. Aparte de eso, nuestros precios son unos precios muy asequibles al mercado. Hay que decir ya que son 90 años, ¿no? Sí. De la Universidad Claro Libre. que sí. Y uno de los fundadores de la Libre fue nada menos un hombre muy interesante en la historia política de Colombia, Benjamín Herrera, El general Benjamín Herrera. el general. La patria por encima de los partidos, Sí. que eso pues hoy Sí. no se ve. Un ping-pong. Doctor en economía, ¿qué nos espera? ¿Usted piensa que es necesaria la reforma tributaria para Colombia? ¿Es urgente? Indiscutiblemente. Hay que hacerla. Hay que hacerla. La reforma pensional. Pero a favor de los que hemos trabajado Sí, toda nuestra así, vida. así es. No acabar con colpensiones. No, para nada. Bueno, ahora, doctor, ¿conoce usted algo del perfil de quien va a ser seguramente el ministro de Hacienda, que es Alberto Carrasquilla? No, realmente no, Jairo. En este momento Doctor, ¿a dónde va el mundo? Porque yo veo que una potencia y que tiene que ver mucho con nosotros, como Estados Unidos. El señor Trump está haciendo una economía muy hacia adentro, proteccionista, y se está aislando del mundo. Y esto es una aldea. Al contrario, tenemos que extendernos. ¿Usted qué opina de eso? ¿Nos puede afectar a nosotros? Claro que sí. Porque claro. siempre hemos dicho que cuando a Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripa. Claro. Es completamente cierto. O sea, eso nos afecta y también en parte los va a afectar a ellos. Porque es que muchos de nuestros productos en Latinoamérica y en todos los rincones del mundo, ¿dónde van a parar? Allá, a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, los puede afectar a ellos y desde luego nos va a afectar a nosotros. Porque él está haciendo las cosas al contrario. Es decir, él en vez de ser incluyente, antes está aislando. Entonces pienso que allí hay un gran error, ¿sí? Entonces, cosas como las que estamos viendo ahora con el Mundial, vemos cómo allá en Rusia, en cada una de esas ciudades, básicamente es una aldea mundial, ¿sí? Ahí hay gente de todos los países, ¿sí? Somos hermanos. Entonces, lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos es haciendo lo contrario a lo que efectivamente le está apuntando el mundo hace varios años. Doctor Henao, esto se acabó, se terminó. Quedamos ese invitado muy especialmente por el Gracias, director Jairo. de comunicaciones, Félix Salomías, a un almuerzo muy especial para celebrar los 90 años de la Universidad Libre. Espero que cumpla, ¿no? Sí, claro. Aquí estaré. Bueno, Jairo, señor. te agradezco Muchas mucho. gracias por haber venido. Muy Quedan amable. pendientes de sus programas, ¿no? Sí, Inteligencia claro. emocional, inteligencias en Inteligencias plural. múltiples. Inteligencias múltiples. Ok. Muchas gracias. Jairo, con Muy mucho amable. gusto. Gracias. Que estés bien. Bueno, comunidad, entonces ahí quedan unas noticias de primer orden muy importantes, cómo son los programas, las especializaciones, los énfasis de la Universidad Libre en administración de empresas, como mercadeo, como marketing, y cómo hay precisamente énfasis supremamente importantes para todos los estudiantes en la Libre. Gracias por habernos acompañado. En cualquier momento, notificación de que estamos al aire entregando este tipo de programas. Gracias.